Este seno venoso tiene dos cuernos a quienes llegan la vena cardinal común, la vena umbilical y la vena vitelina. Y hemos visto que esta vena vitelina reviste completamente al saco vitelino en toda su superficie. Hemos visto muchas ramificaciones de ella, que luego convergen todas ellas para formar estas dos venas vitelinas que van a llegar al cuerno del seno venoso. Estas venas vitelinas van a ser incorporadas en su extensión en aquella porción donde llegó el septum transverso y en aquella porción donde se produce la yema anterior del tubo digestivo, que en su parte distal formará justamente el hígado. ¿Se acuerdan, verdad? Cómo se metía dentro del septum transverso. Entonces, esta yema que vemos aquí, en su crecimiento va a incorporar a estos vasos de venas vitelinas que están aquí para formar lo que son los sinusoides hepáticos. Se los dije en la frase. La parte vascular del hígado está formada por las venas vitelinas. Ellas serán las que formen esta red capilar que forma lo que se llama los sinusoides hepáticos. Por debajo de ella, de esta incorporación de este segmento, por encima sigue habiendo vena vitelina, tanto derecha como izquierda, y por debajo también sigue habiendo vena vitelina derecha e izquierda, ¿verdad? Estamos viendo aquí que hay estos vasos que están aquí abajo, que están todavía, que se mantienen, porque van a seguir recuperando la sangre de todo el desarrollo de esta parte del intestino, que corresponderá allí a el crecimiento del intestino delgado y que va a formar vasos venosos colaterales de lo que va a ser las arterias, tanto mesentérica superior como inferior, ¿verdad? Entonces, estos vasos que están aquí empiezan a tener conexiones entre ellos. Hay anastomosis de las venas vitelinas en la parte caudal. ¿Qué sucede con las venas umbilicales? Las venas umbilicales van a también formar anastomosis entre ellas y esta red de vasos que se han desarrollado vitelinos, que se han desarrollado en la formación del hígado, como vemos aquí y aquí. Esta conexión que se forma, esta anastomosis que se está desarrollando, va a permitir que estos segmentos de vena vitelina cefálicos que ingresaban a los cuernos se lleguen a obliterar, desapareciendo. Fíjense aquí, desaparece la vena vitelina derecha en esta porción, desde donde ha habido esta anastomosis a las venas vitelinas, igualmente en el lado izquierdo. En ambos lados desaparece esta porción. Luego que se ha formado estas anastomosis, asimismo la parte caudal de la vena umbilical derecha también se oblitera, como vemos acá, ya está teniendo un menor diámetro y también desaparece, quedando solo la vena umbilical izquierda, la que va a asumir esta cantidad de sangre que antes llegaba por las dos y que luego simplemente se formará una sola vena umbilical. ¿Está claro? Por eso es de donde es que hay solo una, si había dos, es que se produce de esta forma. ¿Qué sucede dentro de este parénquima hepático en su desarrollo? Que esta conexión inicial que se llegó a formar de la anastomosis a estos vasos con la vena umbilical izquierda empiezan a dilatarse para formar lo que se llama un seno portal, este espacio. Hay tal cantidad de sangre que apertura un solo vaso importante que va a cruzar al hígado formando lo que se llama el conducto venoso de Aramsio, ustedes han visto, y que se va dirigiendo hacia la parte superior. Eso no quita que hay algunas conexiones directas a estos vasos para irrigarlos, para darles sangre oxigenada específicamente, ¿no? Porque acuérdense que a través de la vena umbilical está llegando la sangre oxigenada. ¿Y qué pasa con las venas vitelinas que estaban por encima? Estas venas vitelinas, toda esta red de sinusoides que se forman, van a formar vasos importantes por la parte superior, lo que son las venas hepáticas. Las vitelinas van a formar las venas hepáticas, que luego van a formar las suprahepáticas, que luego se incorporan a la cava inferior. O sea, esta parte superior serán aquellas que van a formar las venas suprahepáticas derechas e izquierdas, que juntas se van a incorporar luego a la vena cava inferior. Y en la parte caudal, que había dos venas vitelinas, la del lado izquierdo se oblitera
y solo se mantiene la del lado derecho, formando la vena porta. Esta vena porta, que ustedes saben, trae afluentes de la vena esplénica, de la mesentérica y otros vasos que van a ingresar por el hilio hepático al interior de este vaso. Cuando hablamos, ¿qué sistema porta venoso existe? Miren este sistema porta que ahora viendo esta lámina pueden entender lo que han escuchado tantas veces. Que esta vena vitelina estaba conectada a esta ramificación de sinusoides que está trayendo sangre venosa y que va a pasar a través de todos estos sinusoides que son capilares, porque en esta estructura interna se capilariza conteniendo sangre venosa y que luego sube por las suprahepáticas para incorporarse a la vena cava inferior. De esa manera que se formó el sistema porta, con esta ramificación, con esta formación de sinusoides a partir de las venas. ¿De qué venas? Las dos participan en la formación. Que posteriormente haya desaparecido esta es otra cosa. Y por aquí atrás ustedes pueden estar viendo una sombrita. Esta sombrita es la vena cava inferior, que va a tener diferentes componentes en su formación, como vamos a ver luego. Y en la parte superior nosotros tenemos al cuerno, todavía bastante pegado, al cuerno del seno venoso izquierdo. Y habíamos dicho que ese cuerno del seno venoso izquierdo, ¿qué formaba? ¿Qué forma? Izquierdo. El seno coronario, ¿no? Este va a formar el seno coronario que está aquí, que aquí ha quedado como un cachito, que recuerden que había una conexión superior de esta a él, o sea, justo en esta parte del cuerno, y también se desconecta y estando totalmente libre el seno coronario de una relación con la circulación hepática. ¿Entendido? Muy bien. Aquí tenemos otra imagen para que puedan entender cómo se forman estos sinusoides. ¿Quiénes son estos? Las venas umbilicales, que hay dos, las dos, sabemos que son ahí. ¿Qué le pasa a esta? Se oblitera y solo va a quedar esta, ¿verdad? Empiezan a producirse anastomosis y las venas vitelinas más caudales se siguen manteniendo para recoger sangre en la irrigación que está más caudal. Aquí podemos ver cómo esto se oblitera y se forma el conducto venoso de Arancio, y todo esto va a llegar a desaparecer completamente, manteniendo solo la de la vena umbilical del lado izquierdo. Más claro, vena umbilical y formando lo que es el conducto venoso de Arancio. Y la vena porta, ¿de dónde se formaba la vena porta? De la vitelina derecha. De la vitelina derecha. Entonces, ¿cómo se forma la red venosa en la parte caudal? Miren acá, esto es un esquema muy didáctico para que ustedes puedan entender. Este es el seno venoso, donde hay ahí estos cambios de formar la vena suprahepática, etc. Y estas son las venas cardinales posteriores, el conducto de Cuvier y las venas cardinales anteriores. Y entonces esta red vascular va a ser muy importante, porque si ustedes ven solo lo pintado de color azul, parece una H, ¿verdad? Porque se produce una anastomosis entre las venas cardinales posteriores. Luego tenemos otra H que está pintada aquí de color rosado. Aquí hay una anastomosis con muchas ramificaciones, pero podemos ver una H que es el sistema subcardinal, con B, subcardinal. Y luego tenemos otro sistema venoso, que es este de color anaranjado, que está pintado aquí, que es el sistema supracardinal. Estos sistemas son muy importantes porque van a recoger sangre de diversas estructuras de forma específica. Por ejemplo, este que está aquí abajo, que algunos libros le llaman infracardinal, de la formación de estas dos, ¿cómo se llama? Cardinal posterior, estos cardinales posteriores, en esta porción que está aquí, las que se extienden hacia abajo, formarán lo que va a ser las venas ilíacas.
todo esto que está aquí para arriba y para arriba desaparece. No va a tener ninguna participación, excepto en esta parte caudal. Sin embargo, en este momento existen conexiones muy importantes entre estos sistemas. A esta cardinal posterior, porque está recogiendo la sangre en toda la parte caudal, hay conexiones del sistema subcardinal, como vemos aquí, y también de este supracardinal hay una conexión que está aquí y que está aquí. Esta subcardinal está en contralateral, digamos, al sistema arterial, aquellas procedentes de las intersegmentarias laterales. Es decir, ¿qué venas se formarán a partir del sistema subcardinal? Si estoy diciendo que va a ser formada a partir de las intersegmentarias, arterias intersegmentarias laterales. Vena renal, nodal y subcardinal. Entonces, este sistema subcardinal será responsable de la formación de esos vasos. El sistema supracardinal, que están viendo ustedes aquí, van a ser responsables de la formación de la vena ácidos y la hemiácidos. Pero miren aquí, este vaso está pegado aquí al conducto de Fourier, o sea, está en la parte caudal. Sin embargo, ustedes saben que tanto la hemiácidos y la ácidos, ¿a dónde van su sangre? ¿A la cava superior o a la cava inferior? A la cava superior. Entonces, esta conexión que ustedes ven que está aquí hacia la cardinal posterior del sistema supracardinal en ambos lados, van a desplazarse y van a ascender hasta aperturarse en la vena cava superior. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Ya? ¿Qué sucede? Y estas de aquí abajo ya había dicho que eran las ilíacas. Pero ¿qué cambios importantes va a suceder aquí? Las H's y aquí, estas porciones que están aquí, que están aquí, que están aquí, desaparecen y forman sillas. Y entonces nosotros tenemos esto. En esta lámina podemos ver que las cardinales posteriores están separadas y que aquí abajo ha nacido una infracardinal. Para nosotros, para lo que estoy explicando, sí, esto que está aquí se ha producido por una anastomosis entre las cardinales posteriores que van a formar las venas ilíacas, y que cuando habíamos visto esta lámina de aquí, fíjense, no es algo que esté separado, sino hay una conexión subcardinal a esta anastomosis que se ha llegado a desarrollar. Miren esta anastomosis, ¿no? Hay apertura a la luz de esta anastomosis. No es algo individual. ¿Por qué digo? Porque obviamente estas venas ilíacas en su fusión serán responsables de la formación de la vena cava inferior en su parte caudal. O sea, no es algo que esté individualizado, sino ustedes han visto ahora mismo en sus láminas y en su cadáver que las venas ilíacas se juntan en la parte caudal para formar lo que va a ser la vena cava inferior, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos este sistema infracardinal que se forma por la fusión de las cardinales posteriores, que estaban conectadas de esta manera, y luego esta partecita de aquí va a llegar a desaparecer, porque esta porción que ha quedado será la que forme la parte más caudal de la vena cava inferior, que tiene una conexión con el sistema subcardinal, que aquí está pintado de color verde, donde podemos ver justamente lo que mencioné, que aquí se van a formar los vasos de las venas renales y de la glándula suprarrenal, y en la parte más caudal la conexión a las gónadas que están ubicadas a este nivel. Esta parte de aquí desaparece, la conexión con este sistema supracardinal, y entonces yo tengo las ilíacas aquí que han formado la vena cava inferior. Este segmento de aquí sigue formando la vena cava inferior hasta más o menos aquí, ya vamos a ver. ¿Y qué sucede cuando se desconectan estas conexiones que habían entre el sistema subcardinal y supracardinal? Se separan, aquí ya no hay una conexión, y se separan cuando se forma una anastomosis de esta subcardinal con la parte superior que existía todavía de las venas vitelinas. O sea, se va a producir una anastomosis inicial entre la vena vitelina que está por arriba. Recuerden que había vena vitelina, sinusoides y por debajo la vena vitelina otra vez.
aquí se va a producir una anastomosis de esta parte superior de la subcardinal, se produce toda esta anastomosis con la vena vitelina que está por encima. Y de esa manera, miren cómo se forma la cava. Infracardinal, subcardinal, anastomosis y vena vitelina. Esos son los componentes que van a participar en la formación de la vena cava inferior. ¿Y qué le pasa a la supracardinal? Como vemos aquí, cuando se ha producido esta anastomosis, hay una separación de la comunicación que existían antes y este sistema se separa. Esta porción del lado izquierdo igualmente desaparece, ya no tiene conexión con la vena cardinal posterior. Todo esto desaparece con todo esto hasta aquí. Miren la siguiente, todo eso va a desaparecer y este ingreso a la cardinal posterior de este sistema supracardinal va a empezar a desplazarse y llegar a este punto donde se va a formar la vena cava superior. ¿Está claro? Y de esa manera se forma en el lado izquierdo la vena hemiácigos y en el lado derecho la vena ácigos, con esta anastomosis que hay entre ambos vasos, recogiendo la sangre ¿de dónde? ¿De dónde trae la ácigos y la hemiácigos la sangre venosa? Uy, ¿qué les pasa? Tórax es lo más fácil que hay en anatomía. A ver, díganme, Jesús, salva a tus compañeros. Jesús salva, ¿verdad? ¿De dónde trae la sangre hemiácigos y la ácigos? ¿De dónde recoge la sangre e incorpora a la circulación general? A ver. Aldair. Creo que les vamos a regresar a todos a la somilla, Edwin. Esto no me puede decir que los fusilo. A ver, Sebastián. ¿Perdón? De las paredes torácicas, de todos los tejidos que están rodeando, que están formando el recubrimiento de las estructuras. Del lado izquierdo, ¿quién? La hemiácigos, del lado derecho, la ácigos. ¿Qué les pasa? ¿Están locos? ¿Qué me querías decir, niño? O sea, todas van a ir llegando a formar hemiácigos y ácidos porque es responsable de traer la sangre venosa de todo el recubrimiento del cuerpo, de la parte de recubrimiento del cuerpo. Arriba hemos visto todos estos vasos de las estructuras internas que llegan a formarse y que van a estar conectadas justamente a estos vasos en la parte interna, pero lo externo, y ustedes saben y recuerdan que los dos vasos venosos están conectados hacia la vena cava superior. ¿Qué sucede por arriba? Por arriba sucede lo siguiente, que esta es la cardinal anterior derecha, la cardinal anterior izquierda conectada al cuerno, ¿verdad? Formando inicialmente el conducto de Cuvier. Se produce una anastomosis intercardinal anterior. Esta anastomosis va a traer sangre de la parte superior del lado izquierdo hacia el lado derecho. Esta porción que está aquí va a desaparecer, ya no va a existir y solamente va a haber una vena cava superior que ingrese a la aurícula izquierda. ¿Y cuáles van a ser los componentes de esta vena cava superior? Este tronco es el tronco brachiocefálico izquierdo que se ha formado por esta anastomosis. Esta porción de aquí va a formar lo que es el tronco brachiocefálico derecho, conjuntamente con el aporte de la cardinal, del sistema supracardinal, y aquí formarán lo que va a ser la vena cava superior. Tengo una laminita mejor que voy a regresar. Miren, esta es la anastomosis que se ha producido. La anastomosis de las dos cardinales anteriores
que van a formar la vena brachiocefálica izquierda y aquí la brachiocefálica derecha. Aquí está llegando la vena del sistema supracardinal, formando el ácido, y de esta manera forman la vena cava superior. ¿Han visto en la práctica cómo está llegando a la aurícula? Les he puesto una laminita en corte longitudinal, cómo llega la vena cava inferior y la vena cava superior a la aurícula, ¿verdad? Esos dos vasos se forman de esa manera y de esa manera la aurícula está recibiendo sangre tanto de la parte cefálica como de la parte caudal. ¿Alguna duda? Está claro, ¿verdad? Vayan y lean su libro, escuchen la explicación y van a sacar bien. Entonces aquí tenemos nosotros, miren, clarito. Las venas ilíacas, la anastomosis, ¿esta corresponde a quién? ¿A qué sistema? Subcardinal. Y esta es la anastomosis a la vena vitelina. Y de esa manera se forma la vena cava inferior. El aporte de la sangre del sistema porta por esta vena, va a pasar por el hígado y se incorpora por encima ya en esta unión. Aquí está. Esta sombrita que ustedes ven es la incorporación de la vena suprahepática a la vena cava inferior. Aquí tenemos la anastomosis de la intercardinal anterior que forma el tronco brachiocefálico izquierdo, y aquí está el conducto de Cuvier todavía, pero que está llegando acá estos vasos importantes, como habíamos dicho, de la supracardinal para formar lo que va a ser la vena cava inferior. Más clarito, la hemiácidos, la ácidos, llegando para formar todos los segmentos en la parte superior, y vemos aquí cómo se forma la vena cava inferior, con todos sus componentes. Los he explicado así, esta porción, y hemos visto cómo es que se forman tanto las arterias como las venas en este sistema. Es todo secuencial, cómo se va produciendo las ramificaciones, las incorporaciones, las apoptosis, para en forma definitiva formar ya todas las estructuras de estos vasos, como estamos viendo acá. Miren cómo se forma la vena cava inferior, después de que ha habido estas anastomosis tan importantes en el sistema subcardinal, para formar ya efectivamente algunos vasos. Y entonces vemos esta. Voy a regresar a la primera que les había mencionado para entenderlo mejor. Cuando se produce la circulación sanguínea, esta vena cava inferior llegaba directamente por la vena más, con su mayor aporte, por la vena, por el conducto de Arancio, trayendo la cantidad de sangre de la vena umbilical, que va a llegar aquí a la aurícula derecha. Igualmente llega por la vena cava inferior un contenido de sangre que llega aquí, que va a circular en dos direcciones. Un porcentaje que va a llegar aquí al ventrículo derecho y otro porcentaje que va a pasar por el agujero oval hacia la aurícula izquierda, ¿verdad? Entonces, de este ventrículo derecho, por la contracción que tiene el corazón, sale la sangre por el tronco pulmonar y definitivamente es un porcentaje mínimo que llega a los pulmones, que eso le van a servir para nutrir las células que se están desarrollando. Pero el contenido mayor de lo que está aquí va a pasar directamente por el conducto arterioso. ¿De dónde se forma el conducto arterioso? El sexto arco aórtico. Muy bien. Y va directamente a la aorta descendente por este pasaje que se ha llegado a formar. La sangre que ha pasado por el agujero oval hacia la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo y por la aorta igualmente va a salir en esta dirección. Y toda esta sangre va a llegar a través de la aorta a toda la circulación para que pueda aportar el oxígeno ahí. ¿Es buena cantidad la concentración de oxígeno en la sangre, en la vena vitelina? Muy buena. ¿Cuál es la saturación de oxígeno en la vena vitelina? Pregunta de examen, lean. ¿Y cómo suple ese embrión y ese feto esa deficiencia? Porque definitivamente no es buena. ¿Cómo la suple?
¿Cuáles eran los mecanismos para poder permitir que esas células del embrión, todas y aún más sus células nerviosas, estén recibiendo una oxigenación apropiada? ¿Cómo compensa? A ver, esto ya lo he dicho, no estoy preguntando algo que no lo haya dicho. Lo hemos discutido en una clase. A ver, Edwin, diga. Mayor afinidad de la hemoglobina, características de la hemoglobina fetal. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Eran 3 que les mencioné. Me están diciendo una. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Cómo? A ver. Sebastián. Incremento de la frecuencia cardíaca, porque está asegurando mayor oxigenación. Acuérdense cuando ustedes corren, se incrementa su frecuencia cardíaca porque sus células musculares necesitan más oxígeno y está bombeando más sangre, ¿verdad? Y mayor cantidad de hemoglobina. ¿Cuánto era la hemoglobina en el recién nacido? ¿Cuál es el valor de la hemoglobina en el recién nacido? 18, 19, 20, 21. Esa es la cantidad de hemoglobina. Y está compensando esta deficiente cantidad de oxígeno que existe en la vena umbilical, que está llegando a la umbilical, porque me mostró la placenta. En la placenta es un pocillo donde se están mezclando ambas sangres y que esta hemoglobina está captando mejor el oxígeno, liberando el CO2. Pero de igual manera no es la concentración de oxígeno, la saturación de oxígeno perfecta. Y entonces nosotros entendemos cómo se produce esta circulación fetal en el recién nacido. Si no alcanzo a ver esto, lo vamos a discutir en los casos clínicos. En los casos clínicos vamos a discutir sobre eso. Entonces, circulación fetal es la que estoy mencionando, que llega, aquí está la placenta, aquí está la vena umbilical, que ya hemos visto que solo es una, pasa por el conducto venoso de Horacio, llega a la aurícula derecha, de la aurícula derecha puede pasar a la aurícula izquierda, o de la aurícula izquierda pasa por la vena, por la arteria de la aorta, que está aquí, fíjense, aquí sigue este camino, y por este pasaje de la aurícula derecha al ventrículo derecho va a salir la sangre por la arteria pulmonar, el tronco pulmonar, directamente a este conducto arterioso. Y viene la sangre por aquí, la aorta se ramifica después de haber irrigado pues completamente todo el sistema perfectamente bien. En consecuencia se van a formar estas 2 arterias umbilicales que llegan a la placenta. Ese sistema es quien asume hasta el final esta función en el momento del nacimiento. ¿Y qué sucede en el momento del nacimiento? ¿Qué le pasa al recién nacido apenas saca la cabeza, ya sea por la vagina o ya sea por una cesárea? ¿Qué hace? Inspira. Y al inspirar está ejerciendo una presión negativa dentro del tórax. Y esta presión negativa, que es tan intensa porque a ese niño le falta aire, va a hacer que esta sangre que estaba aquí en la aurícula derecha va a pasar toda al ventrículo derecho y toda esa sangre va a llenar a este pulmón que estaba no funcionando, llenándolo de sangre ambos pulmones. Y en ese momento que se ha llenado, obviamente aquí la presión era mayor que en la aurícula izquierda, pero cuando todo esto se ha llenado de sangre de una forma tan importante, va a retornar por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, donde se incrementa la presión en una forma tan importante que empuja al septum primum sobre el septum secundum, cerrando el agujero oval. Esa es la razón en la primera inspiración y en el primer retorno de sangre del pulmón hacia la aurícula izquierda, que tiene esta función de cerrar con el septum primum al septum secundum y cerrar el agujero oval, y de esa manera ya no hay comunicación entre las 2 aurículas.
Y luego que ha sucedido esta llegada de sangre acá, va a pasar toda esta sangre al ventrículo izquierdo y esta va a salir por la aorta a la circulación general. En el momento en que esta presión negativa ha permitido que ya la sangre no se dirija por el conducto arterioso, sino esta presión negativa ha jalado la sangre hacia los pulmones, el ductus arterioso se empieza a obliterar. O sea, se cierra. Ya no es un conducto que está sirviendo, sino ya no sirve y empieza a cerrarse. Y aparte de este cambio de presiones que se ha producido, que va a participar en la cierre de esto, lo que cierra, hay varias causas, quiero que lean. Una de las más importantes es la concentración de oxígeno que ahora existe en esa sangre, la que es otro factor importante para el cierre del conducto arterioso. Y en ese momento que se ha cerrado este conducto y se ha cerrado esta comunicación interauricular, es que ya empieza a haber una circulación absolutamente normal, la que tenemos nosotros hasta este momento. Y es así como, ¿y en qué momento sucede? Justamente en el momento del nacimiento. Miren, todas estas malformaciones congénitas las vamos a discutir en los casos clínicos. Y hay cosas que están bastante bien señaladas y voy a dejar que entren las señoritas para que las capalicen. Solamente voy a decir rapidito.